Gálatas 4:28 dice que así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Los Gálatas era una ciudad de Galacia, era una ciudad gentil a la cual Pablo les escribe y les dice que pues no eran judíos, no eran descendientes de Abraham, ellos eran de pues gentiles igual que nosotros. Entonces el cristianismo pues actualmente pues a través de los tiempos se ha estado viendo el asunto de los pleitos por los judaizantes y vemos ahí en la Biblia también que desde aquel tiempo había gente que hacía prosélitos judíos que querían utilizar lo que es la ley de Moisés para aplicarla al pueblo. Y en la actualidad también, o sea, mucha gente dice pues que pues hay guerras entre los judíos y Israel y los palestinos. Y mucha gente condena a Israel o a los musulmanes y así viceversa. Entonces, en realidad, en la iglesia de Cristo que vino a fundar Cristo y los apóstoles, es una iglesia que pues no viene de descendencia humana. San Juan capítulo 1 nos dice que los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice que lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque no eran por descendencia, ahora podían ser por fe, por simplemente creer en Jesús. Y aquí hace la aclaración el apóstol Pablo, le dice a un pueblo no judío como los Gálatas, y les dice así que hermanos nosotros como Isaac, o sea Isaac el hijo de la promesa de Abraham, así como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces pues y lo sigue explicando de una u otra manera. Por ejemplo, nos vamos en el capítulo 3 de Gálatas, capítulo 3 verso 28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos herederos según la promesa, aunque no hayamos sido descendientes de Abraham. Ya dice para el cuerpo en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice el 27, de Cristo estáis revestidos. Fuisteis bautizados en el nombre de Jesucristo, cumpliendo el mandamiento en Hechos 2:38. Y desde ese momento que Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, hubo muchos bautismos, ¿no? Se bautizaron 3,000, 5,000, hubo judíos y no judíos. Y vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del Espíritu Santo a través de los apóstoles, como en la iglesia primitiva todos los bautismos eran en el nombre de Jesucristo y se invocaba el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 10:48. Entonces todos los que, así dice Gálatas, fuimos revestidos, fuimos bautizados en Cristo. Eso es ser bautizado en Cristo. De Cristo estáis revestidos. Entonces pues en realidad si nosotros fuimos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, ya no hay judío entonces, ya no hay griego entonces, ya no hay esclavo ni tampoco libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La iglesia es una en Cristo Jesús y por lo tanto rompe fronteras, rompe divisionismos, rompe inclusive nacionalidades, culturas, linajes, rompe con toda la iglesia. Solamente el que cree, dice San Juan
Si nosotros vamos ahí a San Juan, capítulo 1, dice, verso 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, el 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creer, esa es la característica, creer en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio poder, facultad, porque no éramos hijos de Dios, pero Dios nos dio esa facultad por el simple hecho de que creemos en su nombre, fuimos bautizados en su nombre, fuimos lavados con esa sangre que derramó en la cruz invocando su nombre. Y ese es el plan salvífico, porque el Cordero que quita el pecado del mundo es Jesucristo, no es el Papa, no es una iglesia, no es la denominación trinitaria como así lo señalan Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Es el nombre de Jesucristo. Jesucristo vino a hacer el sacrificio, derramó hasta la última gota de su sangre y fuimos bautizados en su nombre, en el nombre de Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice San Juan capítulo 3, verso 16. Y dice, y el 15 también, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Juan el Bautista decía, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente su nombre puede perdonar pecados, dice Pedro el apóstol. Y no hay otro sacrificio, no hay aún vayan y te absuelvan y te confieses, no. O sea, la fórmula que dice la Biblia está en Hechos 2:38 para perdón de pecados, bautismo en el nombre de Jesucristo. Es un bautismo de grandes, no de niños. Y aquí nos dice, a los suyos vino y los suyos no nos recibieron. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, sí, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, por el simple hecho de creer en su nombre, nos da la facultad de ser sus hijos. Como ven, ¿creemos en Jesús? Sí. Creemos que Jesucristo resucitó, creemos que Jesucristo es el Dios que se humanó, el Jehová con nosotros, el Dios humanado, el Yahvé con nosotros. Bueno, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad, lo dicen los apóstoles. Y en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el postero, el que es y que es el principio y el fin, el Dios todopoderoso, el todopoderoso. Entonces, estamos viendo que hemos creído en su nombre y por lo tanto fuimos bautizados en su nombre y somos revestidos y somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de esa iglesia gloriosa, los cuales, dice Gálatas, así como Isaac, capítulo 4, verso 28, Gálatas 4:28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, el heredero de la promesa, también somos herederos, dice, así como Isaac somos hijos de la promesa, porque ya no hay judío, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay griego, ya ahora Dios hizo un solo pueblo, una Jerusalén celestial, una nación celestial, los cuales, dice la Biblia, no son de este mundo, dice, así como yo tampoco soy de este mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes en tu verdad. Tu palabra es verdad, guárdalos en tu palabra. En San Juan capítulo 17, Jesús hace esa oración por su pueblo. Entonces vemos ya ahora que Dios rompe fronteras y las enemistades y las venganzas de los judíos y musulmanes vienen en segundo plano, porque ahora de esas naciones que son enemigas,
Ahora Dios hizo una iglesia que ahora son un cuerpo en Cristo. Y si esas naciones creen en Jesucristo, si esas naciones reciben a Cristo, si esas naciones reciben a Jesucristo, ahora son parte de un nuevo pueblo, de una Jerusalén celestial, de un pueblo que tiene promesas, heredero de las promesas, así como Isaac era heredero de una promesa en esta tierra. Los cristianos, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, tiene esas promesas. ¿Por qué? Porque actualmente hay muchas iglesias y muchas denominaciones y no todas enseñan la sana doctrina. Esta es la sana doctrina, lo que dice la palabra de Dios. Y debemos de seguir la palabra de Dios y debemos de vivirla y practicarla. Decía un canto: no me importa en la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás y tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Porque somos hermanos en Cristo, fuimos bautizados en Cristo y de Cristo estamos revestidos y somos herederos de la promesa. Pero tú, ¿quién eres? Eres de acá de México, eres de Ecuador, eres de Nicaragua, de Panamá, de Perú, eres de Argentina, de Colombia, eres de otro país. Tú que tienes que encajar con Estados Unidos, por ejemplo, de Canadá. Tú que tienes que encajar con un Dios que se llevó a cabo en el continente euroasiático africano. O sea, no, sí, porque somos herederos, porque el único requisito es haber creído en Jesucristo. Y de eso somos herederos de Cristo. Y cuando fuimos bautizados en su nombre, en el nombre de Jesucristo, de Cristo estamos revestidos. Por lo tanto, somos herederos de las promesas, igual que Isaac. Somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios y heredamos las promesas de Dios. Así es de que como hijos de Dios andemos en santa y piadosa manera de vivir, practicando. Dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, porque el mundo ama lo suyo, el mundo apoya lo suyo, el mundo está con lo suyo, porque el mundo es el que practica la maldad, los que no creen en Jesús, los que no aceptan el Evangelio, los que no aceptan a Cristo, los que no hay un cambio en su vida. Es el mundo que jala, el mundo jala para perdición, pero Jesucristo jala para salvación y para vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo voltee a Cristo y sea salvo por él. Dios ama al mundo, Dios ama a la gente, Dios nos ama a todos aquellos que un día anduvimos en el mundo tomando, fumando, adulterando, maldiciendo, robando, etcétera. Pero ahora Cristo hizo un cambio en nuestras vidas. Ahora nosotros nos hemos arrepentido. Es el único requisito, decía Pedro en Hechos 2:38, para ser bautizado, es arrepentirse de corazón. Cuando una persona está verdaderamente arrepentida, lo que hace es no volver a hacer lo que antes hacía. Ese es el verdadero arrepentimiento. No volver a hacer lo que antes hacía. Y hace un compromiso con Dios y una promesa y le pide perdón a Dios por el tiempo que estuvo cometiendo ese pecado. Dice una persona: oye, pero si yo tuve un problema muy serio que por causa mía hubo un deceso, me siento culpable, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿a poco Jesucristo me va a perdonar?, decía esa persona. Y le dije: bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice. Dice que cuando Pedro le habló en Hechos capítulo 2 a la multitud, les dijo: ustedes han matado al autor de la vida, han crucificado al Cristo. O sea, imagínate que tan pecado. Y ellos dijeron en ese momento: y esa culpa caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. O sea, todas las descendencias. Te alcanza a ti ese pecado de haber matado y de haber crucificado al autor de la vida, al Cristo, al Mesías prometido. Era el Dios humanado, lo llevamos a la cruz. Mas, sin embargo, aunque fuimos y tenemos esa culpa,
Pedro dice, arrepiéntanse. De hecho, así les dice Hechos capítulo 2, verso 36 y 37. Miren lo que dice, para que veamos. Dios puede perdonarnos si nos arrepentimos y no volvemos a hacer lo que antes hacíamos. Dice 2:37. Dice 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oírlo, estos se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos crucificado al autor de la vida, hemos crucificado al Señor y Cristo. ¿Qué haremos? Ya no tenemos salvación, ya no tenemos remedio. Ya no tenemos cura, ya no tenemos perdón. Y Pedro les dijo en 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se los dejo de tarea.